Bienvenidos otro año más, como decía, al acto de homenaje a las víctimas del franquismo y a los luchadores antifascistas. Este es creo que es el 10º año que hacemos el acto. Lo que empezó en su momento como un acto de homenaje y de añoranza, decidimos convertirlo en un acto no solo a ese homenaje a las víctimas, sino también un homenaje a los luchadores antifascistas de hoy. Yo creo que la cantidad de gente que hay año tras año nos hace ver que es una apuesta a futuro, ¿no? Que realmente esa decisión que tomamos en su momento de que no fuese un acto de añoranza, sino un acto de lucha y de reivindicación, es el camino a seguir. Realmente poca novedad os podemos contar respecto a las víctimas del franquismo. El atado y bien atado que decía el viejo hijo de puta que se murió en la cama sigue hoy igual. Las víctimas del franquismo siguen siendo ignoradas por el Estado español, no existen bajo ninguna condición, no existen ni como represaliados, ni como niños de la guerra, ni como fusilados, ni como de ninguna de las maneras, ¿vale? Y esa es una realidad que es así no por ningún artificio jurídico, no por ninguna magia, sino porque el Parlamento español, con las mayorías de izquierdas y derechas que lleva habiendo en los últimos 40 años, así lo ha decidido. Es un tema exclusivamente político. Y como tal problema político, el Parlamento español lo único que ha hecho desde el año 78 es asentar precisamente a la impunidad sobre las víctimas. Si primero empezamos con la ley de amnistía, la famosa ley de amnistía ilegal a la luz del derecho internacional y que el Parlamento español sigue sin querer anular, cuando en su momento este sistema estuvo a punto de resquebrajarse en el año 2007, se sacan de la manga la famosa ley de memoria histórica, una ley que no solo va contra las víctimas del franquismo, sino que avala y refuerza la impunidad del franquismo. Os recuerdo que esa ley lo que reconoce es la legalidad de todas las sentencias franquistas. Y vuelvo a decir que es una ley que se aprueba por amplia mayoría del Parlamento español, de esa presunta izquierda nominal. Hoy tenemos con nosotros a Joan, que fue precisamente el único parlamentario que desde que lleva ahí muchos años ya defiende incansablemente los derechos de las víctimas. Os recomiendo además, aunque luego no lo contaré, que os leáis el discurso del año 2007 que hizo en la defensa no en la defensa, sino en la denuncia de la ley de memoria histórica. Por primera vez, como decía Gregorio Dionis, el presidente de Equipo Nikon, el primer discurso realmente republicano que se pronuncia en el Parlamento español desde el año 36. De verdad que recomiendo que lo leáis porque merece la pena. Pero y como no era poco además la ley de amnistía y la ley de memoria histórica, además el régimen del 78 sigue reforzando todos los mecanismos represores sobre las víctimas del franquismo. Os recuerdo también que gracias al famoso ex juez Garzón con su proceso dio pie, a pesar de que estábamos denunciando esa situación, dio pie a que el Tribunal Supremo cerrase casi definitivamente las posibilidades jurídicas en esa línea. Ese juez que gracias al cual se cerró Eguín, Egunkaria, las torturas en Cataluña, y que estos días precisamente paseaba por Asturias bajo el paraguas de no sé qué izquierda, ¿no? Creo que hay que dejar ya de paños calientes y denunciar que estos personajes no son de los nuestros, no defienden lo que nosotros defendemos. Esta semana además, estas últimas semanas, yo creo que son un fiel reflejo de todas las reivindicaciones, toda la lucha que llevamos todos estos años. Por un lado, nuestro compañero Alfon, al que hicimos un homenaje aquí hace 2 años, sigue encarcelado, acaba de cumplir 26 años y lleva 27 meses en prisión por un montaje policial, y aprovecho además para mandarle un saludo y un fuerte abrazo. Como digo, sigue en prisión todavía. El Partido Socialista acaba de presentar esta semana una proposición no de ley de anulación de las sentencias franquistas, emulando a la que se presentó en el Parlamento catalán. Pero todo eso que aparece en la prensa del régimen, por supuesto, como un gran paso, es otra vez es una tremenda mentira y un engaño. Es una proposición de no de ley que se aprueba, por cierto, pero que no tiene ninguna validez. Es otro brindis al sol que solo sirve para maquillar la cara y para no enfrentar de verdad. Esa misma proposición no de ley, Esquerra Republicana la presentó en el Parlamento español este año como proposición de ley. El resultado fue que se rechazó. Entonces cabe que cada uno de nosotros le pregunte a sus representantes, por qué de esta cuestión.
realmente el régimen de 78, a pesar de que nosotros 100 o 200 lo vengamos denunciando, cada día se articula más. Decía lo de la PNL del PSOE, pero también es verdad que Garzón acaba de pasear por Asturias, como os decía, por una fosa común, pero no se le ocurre decir que es una fosa común hecha de manera ilegal, sin la presencia del juez, y lo que está diciendo es que qué bien las asociaciones que se dedican a desenterrar, cuando él, como juez, y nosotros, como gente que trabaja, sabemos que es una acción ilegal. Y lo que cabría preguntarse es que por qué esa gente que se dedica a pasear por ahí no denuncia al juez que es su obligación presentarse en esa fosa. Recuerdo además que el Tribunal Supremo reconoce que es el propio juzgado natural el que tiene la competencia para las fosas comunes. Es decir, ¿por qué los partidos políticos de esa presunta izquierda institucional no son capaces de denunciar al juez? Bueno, ahí está. Y por último, el esperpento que está ocurriendo con el tema del proceso catalán. Más allá de la opinión que cada uno de nosotros tengamos sobre la independencia, sí o no, nosotros creemos que no se trata ahora mismo de un tema de sí o no a la independencia, sino es un tema de democracia, sí o no. Sabéis que esta tarde nosotros teníamos un acto convocado con Joan y otros compañeros para debatir desde una charla desde la transición hasta el proceso catalán, enfocado desde el punto de vista memorialista, y el Ayuntamiento de Gijón, gobernado por Foro, nos censuró el acto. Lo unimos al acto de Vitoria, al acto de Madrid, a la denuncia a no sé cuántos alcaldes, no sé cuántos concejales. Insisto, no se trata tanto de que si uno está o no a favor, que cada uno decidirá lo que quiera opinar, sino estamos hablando del ejercicio de un derecho de autodeterminación que está recogido a nivel internacional. Entonces, todo esto significa lo que os decía al principio, es decir, no solo afecta a las víctimas del franquismo, es decir, el recorte de libertades, el recorte en los derechos humanos, en las libertades civiles que este sistema nos está ejerciendo sin respuesta por parte de la izquierda, es cada día más y más y más. Por eso hoy nosotros desde aquí no solo hacemos un acto de homenaje a todos los compañeros y compañeras que dieron su vida por aquí, peleando en Peñas Blancas, peleando en el Turbina, sino también reivindicamos la lucha actual, reivindicamos que hoy todos juntos es el momento de o pilotamos un cambio, un proceso de ruptura hacia una tercera república en la forma que decidan los pueblos de España libremente, o continuamos siguiendo en esta segunda transición con un nuevo Borbón hasta donde nos quieran llevar. Por eso, y termino, hacemos ese llamamiento, no sé si a un frente popular, pero sí por lo menos a, como decía un viejo Casín de Marcelo, que nos olvidemos de ese juntámonos y vais, y hagamos un juntámonos y vamos y trabajemos y peleemos. Así que nada más, de nuevo bienvenidos, Puxa Asturias, Puxa la República y Puxa el socialismo. Bueno, yo voy a ser breve. Como bien decía Juan, había un compañero nuestro allá en el pueblo que decía juntémonos y que vayan, ¿no? Que vayan ellos. Pero hay mucha gente, desgraciadamente, que hizo de ese lema su forma de actuación. Estamos viéndolo continuamente, lo vimos antes, lo vimos hace 80 años, lo estamos viendo hoy. Nosotros lo que venimos a defender aquí, a reivindicar aquí desde el primer año que hicimos esto del Mazuco, era precisamente el Mazuco como lugar de resistencia y de encuentro, ¿no? De encuentro democrático, de encuentro antifascista. Aquí pelearon frente a los golpistas, frente al fascismo, personas, milicianos, milicianes, gudaris, vascos, asturianos, cántabros de un montón de sitios, siempre con la vista puesta en una sociedad de mayor libertad, de mayor justicia y un mundo mejor para todos y para todes, ¿no? Lo que venimos haciendo estos años, sobre todo, intentando por lo menos decir lo que otros callen. Nosotros aquí siempre dijimos que lo que queremos reivindicar, lo que queremos desenterrar en esos foses comunes, que a veces nos toca también estar alrededor de ellos, no lle huesos, no lle una memoria historicista, no son libros, no lle algo para investigar un profesor de universidad y subir un poco la nota o hacer un poco más de ego, sino reivindicar, sobre todo, sacar al aire y poner operativos unos valores en esa clave de democracia y de antifascismo. Si hace 80 años aquí consiguieron machacar esos valores, si después en el año 75, a la muerte del dictador, y en los años posteriores fueron capaces, con la colaboración inestimable evidentemente
de muchos que se llamaban de la izquierda, de generar eso que se llama hoy, que lo llamamos hoy el régimen del 78, y que tiene exactamente, y creo que cada día somos más conscientes de ello, las mismas bases impositivas de la propia dictadura, disimuladas con una mano de barniz, con una mano de apariencia, pero en cualquier caso, creo que lo estamos viendo, vuelvo a decir estos días, vemos que los demócratas que hoy nos manden son demócratas mientras no se les exige demostrarlo. En el momento que lo tienen que demostrar con hechos concretos, ante contradicciones concretas, el ADN que lleven dentro, que nadie ellos quitó nunca y que siguen y siguieron alimentando y regando con gran placer, pues sale a la luz y sale a la obra, ¿no? Lo estamos viendo con la memoria histórica, desgraciadamente, lo estamos viendo con el tema del proceso catalán, que como decía Juan, reivindicamos aquí no la opción de independencia, sino la opción de poder hablar, la opción de poder discutir, la opción de poder dar a conocer y sobre todo la opción de poder votar, que hay una cosa que yo creo que todos los que nos consideramos demócratas, de izquierda, republicanos, debiéramos llevar tatuada en el alma y en la conciencia, porque estamos subiendo precisamente una monarquía por la que nadie nos preguntó nada, por la que nadie nos dejó votar, y una de las reivindicaciones que históricamente había tenido la izquierda. Los que hicieron dejación de ese derecho, de esa responsabilidad, no nos pueden señalar hoy con el dedo por seguir reivindicándolo. Los que lo dejaron aparcado fueron ellos. Que seamos poca gente, desgraciadamente, los que seguimos en esa vía, no quiere decir ni mucho menos que no tengamos razón. Bueno, hace 20 años aquí nos juntábamos, yo creo que era la primera vez que se hacía. Y quiero recordar a Daniel Palacios, muerto a los pocos días de estar aquí. Salimos juntos en la Nueva España en una foto. Yo creo que nunca se le recordó y quiero aprovechar para ello. Bueno, ya que estamos aquí dos facetas, la histórica y la actual, ¿no? En la histórica es curioso lo del tiempo, que tenemos mal tiempo, porque una de las condiciones que tuvo la Legión Cóndor para machacar aquí a los nuestros fue que aquel verano y aquel otoño fueron excepcionalmente buenos. Entonces no hubo opción, los alemanes tuvieron todo a su favor para machacar y poder romper las líneas en el Mazuco y acabar con la República de Asturias. Hay que recordar a aquella gente que luchó en condiciones francamente difíciles, y hay que ir desmontando todos los mitos de la guerra, porque la historia la siguen escribiendo ellos. Es muy difícil sacar las cosas a la luz. Una cosa muy curiosa, que yo soy un poco historiador, un poco cronista, ¿no? Aficionado del tema de la aviación republicana, y estoy estudiando muy bien el tema de el tema de la campaña del norte. Y una cosa muy curiosa es que los que se autodominen como nacionales, podéis creer que no hubo un solo piloto de caza español aquí volando, ni uno solo español, alemanes e italianos. Eso está documentado históricamente y se denominan nacionales. Pues esto, bueno, ahora vamos a un poquitín a lo actual, ¿no? Lo que ya ha comentado Juan, y el tema de la memoria histórica, el tema, esta ley de proposición no de ley que propuso el PSOE para la anulación de los sumarios franquistas, no deja de ser una hoja de parra para que el PSOE se tape sus vergüenzas, pero no es tapa. La ley de memoria histórica tenía que haber sido la que proponía yo en su día, pero hay unos siniestros personajes. Voy a recordar a María Teresa Fernández de la Vega, a Ramón Jáuregui, a Martín Pallín, a Villarejo, a Yamajades, que hicieron un amaguesto, hicieron ahí una ley que era mentira, era humo, puñetero humo, no vale para nada, no tiene ninguna fuerza, la prueba se está viendo ahora. Que un ayuntamiento quita las calles franquistas y reclama al PP y el juez lo paga, o sea, bueno, el esperpento de esa ley, claro, y ahora salen con esto de que una proposición no de ley para los sumarios. Eso no va para nada, absolutamente para nada. Eso no o sea, es increíble que todavía a estas alturas intentan manipular y engañarnos de esa forma. Los vencedores siguen gobernando. El espíritu del franquismo sigue ahí.
Y no solamente implica al PP. Hay una colaboración clara de otras fuerzas. Y eso hay que decirlo claramente. Si hubo una ocasión para haberlo cambiado todo, pero no se quiso. Y tienen que asumir... Ahora tenemos una opción. Tenemos la opción de lo que pasa con Cataluña. Yo estoy seguro que yo, aunque está aquí, no me va a desmentir. Somos amigos hace años. Cuando diga que el objetivo de una confederación de repúblicas ibéricas. Supongo que él estará de acuerdo, ya lo dirá, ¿no? Pero bueno, el tema es así. Y nada más. Salud, república y adelante. Bueno, a continuación tenemos hoy con nosotros también a Diego, el hermano de Chiqui, uno de los últimos... Uno de los últimos asesinados por el franquismo. Y en la línea que decía Marcelo, conviene no olvidar un tema importante cuando hablábamos al principio del tema de cómo el régimen de 78 se refuerza. Quiero recordaros que en el año 2011 se aprueba en el Parlamento español por unanimidad, repito, por unanimidad, una ley de víctimas del terrorismo, que lógicamente no afecta ni tiene implicación sobre las víctimas del franquismo. Pero curiosamente esa ley, y a veces uno se pregunta si los parlamentarios que votan leen las leyes que votan, se retrotrae a 1960, desde el 1 de enero de 1960. Por supuesto que, insisto, no afecta a las víctimas del franquismo. Quiero decir con ello que Chiqui, asesinado por el fascismo, es un terrorista, no es un antifascista asesinado por los terroristas que eran ellos. Sus asesinos, sus jueces que lo condenaron, las personas que lo fusilaron, siguen siendo los héroes. Personajes como Chiqui, personajes como Felipe Matarrán, como tontos que estuvieron aquí, son hoy criminales para el Estado español. Y quiero recordar otra vez, y a fuerza de ser pesado, aprobada por completa unanimidad del Parlamento español. Bueno, yo no voy a decir mucho más, porque aquí los compañeros ya han dicho más o menos lo que tenían que decir. Lo que sí es verdad que el régimen de Franco sigue vigente. Ahora está el rey, que es el hijo del que él dejó, y las cosas y la situación siguen igual. Nos están engañando con el tema de la falsa democracia y todas estas historias, pero no reconocen para nada a nuestros muertos, que son muchos, los que lucharon en Asturias, en Extremadura, en Euskal Herria y en todos los sitios. Entonces yo, para mí, lo único decir que es un placer estar aquí con vosotros, y por si queda el mal tiempo que hablen los demás, para que puedan estar todos. Gracias, Gracias, Además, hoy tenemos un placer especial de contar con Maricuela, con Ángeles Flores. Bueno, yo creo que me puedo ahorrar toda la biografía. Una luchadora miliciana, una socialista de verdad. Que antes hablábamos mal de lo que es la organización, mal no, realmente lo que es la realidad. Creo que socialistas como Ángeles reivindican el origen de ese partido, ¿no? Bueno, os dejo con ella, que creo que es mucho más interesante. Primeramente voy a dar las gracias a todos. Primeramente os doy las gracias a todos por hacer estos obsequios a los que dieron la vida. Y estoy admirada de cómo lo cogéis la historia, la memoria histórica, que hay que hacer esto para que no se repita. Bueno, os tengo que decir que yo fui miliciana, soy miliciana y no podéis pensar en mi pensamiento lo que pienso, en la lucha, en lo que sufrieron aquí todos. Estoy como viviéndolo en el alma, de saber que aquí murieron tantos luchando y yo como supe de todo, los que fusilaron, los que murieron, los que todo. Y os doy muchísimas gracias de hacerme este honor en nombre de ellos.
todo por ellos. Y ¿quién me iba a decir a mí hace 80 años que iba a ser la miliciana, que iba a hacer un homenaje a esos que lucharon aquí? Esto para mí es muy emocionante porque lo vivo. Nada más, yo un abrazo muy fuerte a todos. Ya le tengo sida la vuelta. La verdad es que dejamos para Joan para el final, porque como sabemos que se va a alargar mucho más que todos los demás, creo que Joan Tardá está aquí hoy por una simple razón. Porque probablemente haya sido la única voz que las víctimas del franquismo hayan tenido en el Parlamento español desde hace décadas. Hablo desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, de aplicación del derecho internacional, etcétera, etcétera. Insisto en lo que os decía al principio, creo que merece la pena que leáis sus discursos, no solo lo que traen en la prensa, sino los discursos del Parlamento español, que además, afortunadamente, quedan recogidos para siempre, y ahí queda cada uno retratado, lo que dice, lo que hace, lo que vota. Así que nada más. Y aprovechar para darles las gracias por venir hoy, que bueno, todos sabéis cómo está el percal, ¿no? Gràcies, salut a totes y a tots, gracias, muy agradecido porque tengáis siempre presente al republicanismo catalán. De hecho, creo que vale la pena hablar claro e ir directo a barraca. En catalán decimos ras y curt. El modelo español de impunidad es una anomalía. Todas las sociedades que han tenido la desgracia, como nosotros, de sufrir un pasado fascista, militarista, totalitario, todas, tarde o temprano, han hecho los deberes. Tarde o temprano han metabolizado el pasado, conscientes que si no lo hacían, las nuevas generaciones lo pagarían caro. En algunos sitios se hizo pronto, en otras sociedades se tardó más, pero todas, tarde o temprano, han reparado las víctimas y en algunos casos incluso se ha juzgado a los verdugos. El caso español es un caso único. Incluso en Sudáfrica, donde no fue posible juzgar, se crearon comisiones de la verdad para que la verdad aflorara y los verdugos tuvieran que enfrentarse cara a cara a las víctimas. Y es cierto que en otras sociedades, por ejemplo en las repúblicas sudamericanas, cuando vivieron bajo el yugo de las dictaduras militares, con muchas dificultades, se ha ido reparando a las víctimas, se han juzgado verdugos con la pretensión que la democracia se fortaleciera. Incluso Helmut Kohl, que no era trotskista, Helmut Kohl anuló las sentencias de los tribunales nazis. Y se hizo también en la República Italiana. Todavía el Estado español no ha querido reconocer a las víctimas desde el punto de vista jurídico. Todavía hoy el Estado español es el único Estado que no ha reconocido sus responsabilidades
en todo aquello que afecta a los miles de republicanos que murieron en los campos de exterminio nazis. Republicanos que fueron deportados porque el Estado español había pactado con el Estado alemán la condición de apátridas de los republicanos que estaban en el exilio. Todavía hoy el Estado español no ha querido reconocer nada. Es muy triste, pero estamos en el lugar donde estábamos hace 30 años. La imposibilidad por parte del Estado español de reconocer a las víctimas desde el punto de vista jurídico. Y cuando les preguntamos siempre, ¿y por qué lo hacéis?, siguen respondiendo lo mismo. Es que si reconociéramos a las víctimas jurídicamente como víctimas, entonces estarían en condiciones de ir a los tribunales. Lo decían con la boca muy abierta y vociferando cuando todavía existían jerarcas del franquismo. Recuerdo cuando en el debate de la ley de la memoria a una persona, no puedo decir el nombre, muy importante del Partido Socialista, que me decía, es que Joan, si reconociéramos a las víctimas como víctimas, entonces todavía vivía Manuel Fraile Ibarne, decía, tendríamos un problema muy gordo, porque las víctimas llevarían a Fraga a los tribunales. Y esto significaría poner en jaque la transición. Fijaros qué perversidad. Estamos en el año 2017, todavía quedan verdugos, ciertamente pocos, todavía quedan, y ahora el argumento es, si reconociéramos a las víctimas jurídicamente como víctimas, irían a los tribunales, y aun cuando no quedara ningún franquista, todavía quedan, fijaros Martín Villa, pero es cierto que se abre otro boquete, que es el boquete de todas las reparaciones. Fijaros que hay empresas españolas que cotizan en la bolsa, que hicieron las primeras grandes capitalizaciones gracias al trabajo esclavo de los republicanos, haciendo carreteras, haciendo pantanos. Es decir, el caso español es un caso único. Krupp, Bayer, Siemens, Thyssen, todas las empresas alemanas han ido reparando a las víctimas. En el caso español, ni tan solo un pequeño atisbo. Y os pongo un ejemplo. Hay ciudadanos catalanes, muchos, porque están asociados, pero también ciudadanos de otras partes del Estado español, que se han agrupado porque son víctimas del expolio que significó el libramiento del dinero que las nuevas autoridades obligaron a hacer. Y tienen en su posesión un pagaré del Banco de España. Pagaré que cuando fueron a hacerlo efectivo les dijeron que no volvieran más. Y ciertamente no volvieron más. Hoy día, poder reparar económicamente a estas personas sería aquello que dicen popularmente el chocolate del loro. ¿Por qué no lo hacen? Porque dicen, si acaso lo hiciéramos para con estas personas que tienen el comprobante del Banco de España, tendríamos que hacerlo para todos los otros casos de expoliaciones, incautaciones,
Y no nos podemos permitir el lujo de abrir una grieta, porque solamente que abriéramos una grieta, aun cuando fuese muy estrecha, por allí tendría que pasar todo. Es decir, estamos en una situación de bloqueo absoluto, porque saben que como quiera que no han hecho absolutamente nada, nada en absoluto, estamos como estábamos. Hay una buena noticia este año, una buena noticia. En Cataluña hemos hecho una ley que tiene un artículo único, que dice: se declaran ilegales los consejos de guerra celebrados en territorio catalán desde el abril del 38, que es cuando Franco ocupa por primera vez tierra catalana, hasta el diciembre del 78, que es cuando entra en vigor la Constitución española. Se declaran ilegales y en consecuencia las sentencias son nulas de pleno derecho. Lo importante es que hemos hecho un trabajo, permitirme el adjetivo, titánico. La ley incorpora 65.348 nombres, que son todas las personas, algunas de ellas, cosa que tenéis que hacer ahora, asturianas, los nombres, los apellidos de estas 65.000 personas que fueron juzgadas en consejos de guerra en Cataluña. Al lado aparece el expediente, para que todo el mundo pueda ir a buscar el consejo de guerra, el expediente del consejo de guerra. Y ahora el gobierno catalán ya está haciendo los libramientos a las personas, certificándoles la nulidad de pleno derecho. No hemos podido anular las sentencias de los consejos de guerra celebrados fuera de Cataluña. Tampoco hemos podido anular las sentencias del Tribunal de Orden Público, el TOP, porque el TOP residía en Madrid. Bien, ¿sabéis lo que ha ocurrido? El Partido Socialista votó a favor. El Partido Popular votó a favor y Ciudadanos votó a favor. ¿Por qué? Porque la sociedad, en este caso la sociedad catalana, por cierto, esta ley en Cataluña también se hubiera podido hacer hace ya algunos años. ¿Por qué no se hizo? Porque la sociedad catalana no estaba hace unos años en la situación que está ahora. De hecho, ¿quién gobernaba? El señor Pujol, muy amigo del señor Aznar, muy amigo del señor Felipe González. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos intentado nosotros? Hemos intentado trasladar la ley catalana al Parlamento español y resulta que el Parlamento español sigue afirmando que los tribunales franquistas eran legales. Solamente aceptan que son ilegítimos, pero como que consideran que los tribunales eran legales, las sentencias también lo son. Y como que son legales, no se pueden anular. Año 2017. Estamos donde estamos. Es decir, estamos todavía en un escenario de mantenimiento de la impunidad. De manera que la situación continúa siendo muy, muy difícil. Y lo más preocupante, cuando hablas con personas de 40, 45 años, diputados del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados,
y les hablas de estos temas, parece que les hables de la toma de Tetuán. Esto es lo más preocupante. Esto es lo más preocupante. Parece como si les hablaras de historia. Parece como si les hablaras de algo sin ningún tipo de interés. Son unos irresponsables, puesto que es proporcional. Creo que nadie puede negar que es absolutamente proporcional. Cuanto más se ha reparado las víctimas, cuando más se ha metabolizado el pasado en clave de respeto a los derechos humanos, más democrática, más madura es la sociedad. No reparar a las víctimas, banalizar lo que ha sido la vulneración de los derechos humanos, creo que nos lleva a una democracia de baja calidad. Una democracia que está supeditada a los poderes financieros, una democracia carcomida por la corrupción. Y la prueba está que el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, el partido que no ha condenado de forma categórica al franquismo y el partido que ha desguazado el estado de bienestar, hoy día sigue siendo el partido más votado de España. Y si esto no es preocupante, creo que estamos ante un caso de una gran irresponsabilidad. De manera que, gracias por todo, muy agradecidos y sobre todo, pensar que para los republicanos catalanes que aspiramos a proclamar la República Catalana, siempre, nuestra lucha ha sido también la proclamación de la Tercera República Española. Y lo digo yo, y permitidme que diga yo, cuando hablaba en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, que en todos los debates de investidura, en la moción de censura, somos nosotros los independentistas los únicos que decimos al terminar los discursos: ¡viva la Tercera República Española! ¡Los únicos! ¡Viva! Ya tienen narices que seamos los independentistas los que tengamos que decir ¡viva la Tercera República Española! Pues bien, lo decimos porque nos sale del corazón. Gracias. Nada, dos coches, por favor, un 1478 y un 3722, que también no pueden cargar las vacas. 1478, no sé las letras, no las... y un 3722 PMC, que están estorbando. Y si alguien tiene un cable que hay un coche atascado, pues ya también encantado. Claro, sí, ahora. Y ahora por último ya vamos a... Bueno, perdón, creo que Marisol quería hacerle una entrega especial. Bueno, en primer lugar felicitar a todos los galardonados y darles las gracias por su lucha durante tantos años. Pero yo tengo una especial querencia con Joan Tardá, porque en el año 2012 nuestra asociación AGE, Archivo Guerra y Exilio, le entregó un galardón. Fue mi marido Jesús de Cos, el guerrillero de Cantabria, el que lo promovió, digamos, y le encargó a un poeta cántabro, a Antonio Casares, un poema que quiero leer hoy aquí, que está dedicado a él. En principio, lo que quiero mencionar es que en mayo del 2012, porque mi marido murió 6 meses después, en diciembre, pero en mayo Joan Tardá en el Parlamento hizo una reivindicación, como cada año, por los guerrilleros, por el reconocimiento jurídico de los guerrilleros. Y tuvo la decencia y el honor de leer los nombres de todos los que en ese momento estaban vivos, porque dijo: ya sé, a sabiendas de que ustedes van a votar en contra, quiero que quede en el diario de sesiones los nombres de todos ellos. Nosotros le pasamos la lista de los que quedaban vivos
y allí figuran en el diario de sesiones el nombre. Entonces vivían pues, Jesús de Cos, Felipe Matarrán y tantos otros que figuran allí, que ahora ya solo quedan vivos Kiko Martínez, el guerrillero de León, y Esperanza Martínez, de la AGLA, de la Agrupación de Levante de Aragón. Así que bueno, voy a leer el poema que le dedicamos entonces a Joan Tardá. Se titula El faro, de Joan Tardá. Cuando todos se callan, cuando impera el silencio, el peor de los tiranos, o se lavan por cómplices las manos, él sigue persiguiendo una quimera. Quiere que la verdad sea verdadera y no una sombra de estos tiempos vanos. Todos sus sueños son republicanos. Tiene la libertad como bandera. En la voz solidaria de este hombre se vislumbra la voz del heroísmo contra el imperio de la tiranía. Que nadie se olvide de su nombre. En la lucha final contra el fascismo, él es la luz del faro que nos guía.